Todos conocemos las cervezas Damm. Nuestros abuelos la conocieron también, ya que la empresa pervive desde hace más de 100 años. Su nombre lo recibe de la más antigua de las 3 sociedades fundadoras. Esta es su historia. Con la anexión de la Alsacia y la Lorena por parte de Prusia en la guerra franco-prusiana, muchos alsacianos y loreneses que querían mantener su nacionalidad francesa se vieron obligados a exiliarse. Entre ellos se encontraba August Kuzman, maestro cervecero que eligió Barcelona para empezar una nueva vida. Llegó en barco a la ciudad en 1872 y en Poblenou, en la calle Curti II, estableció la fábrica cervecera llamada Camps i Kuzman. Fue la primera cervecera en Barcelona que introdujo el hielo artificial para elaborar cerveza con baja fermentación. Iban a competir con cervezas del alsaciano Luis Moritz y la del farmacéutico José Tersa, establecido en Barcelona desde 1851, que elaboraba cervezas y gaseosas en la calle Hospital 51. Kuzman rompió su sociedad con Camps y se estableció por su cuenta, instalando su nueva fábrica en la calle Viladomat número 27, tomando como segundo de a bordo a su primo Joseph Damm Geni, que había llegado hacía poco y había aprendido el oficio de maestro cervecero en la fábrica de la Martinenca. Camps, el ex socio, también siguió con el negocio como Camps y compañía, pero acabó cerrando en unos meses. En mayo de 1876, Joseph Damm volvió a Francia para ocupar el cargo de maestro cervecero de la Brasserie d'Annecy, que se estaba reconstruyendo tras un incendio. Pero tuvo que volver a la muerte de su primo August Kuzman. La viuda, Melanie Kuzman, se convirtió en la primera mujer en dirigir una cervecera en Barcelona, pero necesitaba a alguien de mucha confianza y preparado para que la ayudase. Pidió a Joseph Damm que volviese a Barcelona urgentemente. Su viudedad duró 3 años. En 1880, Melanie volvió a casarse, esta vez con el suizo Adolf Leinbacher-Altorfer, que asumió la dirección de la cervecera, creando una nueva sociedad con Joseph Damm y el inversor Carlos Reck. La fábrica se trasladó a la calle Urgell con esquina Diputación. Leinbacher estaba muy enfermo y sabía que iba a morir. En su testamento dejó como heredera universal a Melanie, que vendió su parte de la empresa a Joseph Damm. Así nació la sociedad Damm y compañía. En 1893 murió el socio inversor Carlos Reck. Joseph Damm acordó con los representantes de la hija de Reck, menor de edad, la compra de su parte del negocio, pasando a ser el único propietario Joseph Damm y llamando a la cervecera J. Damm hasta su muerte. Al morir Joseph, la cervecera pasó a manos de sus hijos, José, Carlos y Marinette. En 1910, los hijos de Joseph Damm formaron la Sociedad Anónima Damm, junto a 2 cerveceras de renombre, Capmany y compañía, que con anterioridad había sido Ecomas y compañía y antes Aiguavivas y Uberti, y La Bohemia, creada en 1902 por Joan Mussoles, mayorista de aguardientes del Poblenou. Las acciones se repartieron así: Damm 40%, La Bohemia 40% y Capmany 20%. La Bohemia inauguró su fábrica de más de 5.000 metros cuadrados en la calle Rosselló 515. Tenía 9 maestros cerveceros. El negocio era un éxito. En 1921 la Bohemia se convirtió en sociedad anónima, llegando a cotizar en la Bolsa de Barcelona. Se negoció la inclusión de Petri, sucesor de Moritz desde 1894, en la Sociedad Anónima Damm, que no aceptó la oferta. En los años 20 ya lideraba los mercados catalán y valenciano. Fue cuando empezaron a diversificar su producción, de manera que el edificio de la calle Urgell se destinó a actividades de la granja Marinette, otro negocio que tenía la familia. Junto con Moritz presentaron en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 un stand,
un bar de degustaciones con el nombre de Cervezas Catalanas. El nombre de su cerveza era Estrella Dorada. Durante la guerra fue colectivizada, pero desde el final de la contienda la expansión de la Damm fue meteórica. Se crearon y adquirieron otras fábricas. Llegó a controlar Estrella de África, Estrella del Sur, Balear de Cervezas, Estrella Levante o el Turia. En 1950, Sociedad Anónima Damm pasó a ser la propietaria de sus 3 sociedades fundadoras. En 1954 trajo la modernidad a la empresa. Y se empezaron a hacer grandes campañas publicitarias y patrocinios de eventos. La televisión empezaba a emerger. Señor director, ¿quiere ver más estrellas? No, ya tengo la estrella que buscaba. Estrella Dorada, cerveza especial. Otra. Estrella Dorada, la estrella favorita. Y a partir de 1970 los anuncios de la Bold Damm empezaron a ser habituales. ¿Con cuerpo? Esta se rinde. Tome Bold Damm. Tiene el color, cuerpo y sabor de la mejor cerveza. Bold Damm. Cerveza de día, copa de noche. En 1954 se creó también el Fútbol Club Damm. En 1962 la cervecera Unibra firmó un acuerdo con la Sociedad Anónima Damm, creando CICSA, Compañía Internacional de Cervezas Sociedad Anónima, que comercializarán las cervezas Europlis, Eurogard y Eurovía, elaboradas en la fábrica de Santa Coloma de Gramenet, inaugurada en 1964. El almacén de la calle Urgel fue derruido para convertirlo en centro de distribución de cerveza y hielo, y en el solar de la calle Diputación se construyó un edificio de viviendas y de oficinas alquiladas por el Periódico de Cataluña. Actualmente es el Hotel del Comte. Al final, Damm se hizo con el control total de la Compañía Internacional de Cervezas Sociedad Anónima. La fábrica de Santa Coloma pasó a ser la segunda fábrica de la empresa. En 1975, Damm permutó su fábrica de Sevilla con la que Cruzcampo poseía en el Prat. Era una empresa puntera en el sector. En 1982 fue el patrocinador oficial del Mundial de Fútbol. En 1991, Estrella Dorada pasó a llamarse Estrella Damm. En la última década del siglo XX diversificó su producción hacia las aguas minerales. Tenía parte del accionariado de Aguas de San Martí de Beri y de Fuente Liviana. Fue en 2001 cuando compró la marca Solán de Cabras. El año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Bohemia cesó su producción y su fábrica de la calle Rosselló se destinó a sede y oficinas de la Damm. En 2010 la fábrica fue rehabilitada para establecer aquí el archivo histórico, el museo y las salas para eventos sociales, corporativos o culturales. En 2011, la fábrica de Santa Coloma cerró su actividad como cervecera, dedicándose a la elaboración de cacaolat, de la cual tenía parte de sus acciones. Y poco después, Damm renovó su imagen. Entrena el alma. Este mismo año, la Fundación Damm ha anunciado la adquisición de unos terrenos del Club Natació Montjuïc para inaugurar
en el 2023 su ciudad deportiva. Para completar esta historia os proponemos que veáis otro de nuestros vídeos con la historia que hay detrás de las cervezas Mori.